Llevaba desde que comencé este canal con la idea de hacer un análisis de la economía del Imperio Español y en general de las economías antiguas. Un claro ejemplo fue el reciente vídeo de la economía de la antigua Grecia que parece que os ha gustado bastante. He de decir que la información sobre la economía del Imperio Español ha sido algo bastante difícil de encontrar y en general en internet no he conseguido muchas fuentes. Además, un realmente pequeño porcentaje de las personas que ven mis vídeos está suscrita al canal. Así que si te gusta este vídeo piensa en suscribirte, ya que es gratis y siempre puedes cambiar de opinión en el futuro. Que disfrutes el vídeo. En cualquier caso he decidido, por lo extenso que es la historia de mi país y concretamente de la época imperial, dividirlo en dos vídeos. El primero es el que estás viendo ahora mismo, se centra desde 1492, fecha en la que diría que es la más importante de todas, ya que se finalizó la reconquista de la península y al mismo tiempo se hizo el descubrimiento de América. Todo ello en un mismo año, y pondremos fin a la primera época tras la muerte de Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austria. Tras él, llegaron al poder del Reino de España los Borbones, dinastía que trajo cambios impulsados desde Francia, pero eso es tema para el siguiente vídeo. Si ha pasado suficiente tiempo vas a tener en la descripción y en el comentario destacado el link a la segunda parte que complete este vídeo, así que os animo a abrirlo en otra pestaña o verlo más tarde, pero realmente que os encante. Como contábamos al principio, en el año 1492 es de vital importancia para entender la historia, y más concretamente la historia económica de España. Durante este año se finalizó la reconquista de la península que se había iniciado en un primer momento por el Reino de Asturias a principios del siglo VIII, después de 770 años de guerras. A pesar de que España en términos exteriores era un país solo, realmente esta unión en sí no era completa, ya que en el interior se aglutinaban tres reinos: el Reino de Castilla, la primera potencia europea, el Reino de Aragón con sus territorios de ultramar como las islas, la parte de Italia, y el Reino de Navarra, que básicamente se aglutinaba en el Reino de Castilla pero contaba con un estatus especial de poder hacer debido a sus famosísimos fueros. Entre ellos, a pesar de la unión de la monarquía hispánica, existía diferencias a modo de federación, habiendo diferentes instituciones, incluido aranceles y fronteras entre ellos. A lo largo del siglo XV, España estaba sufriendo un proceso de fuerte recuperación económica, debido a la fuerte crisis que se sufrió en el siglo XIV por la peste negra. Obviamente, y creo que no hace falta decirlo, para comprender la economía de aquel momento hay que situarse históricamente en aquel momento y entender cómo era el comercio, en qué sectores se especializaban, qué productos industriales había. En el Reino de Castilla la economía era básicamente agraria, centrándose principalmente en la ganadería, donde a través de las denominadas cañadas reales se aplicaba el método de la transhumancia. Todo ello era con el objetivo de fabricar y exportar lana. Es más, la Corona de Castilla en aquella época era uno de los mayores productores y exportadores de lana del mundo. Por otra parte, la agricultura era básicamente de subsistencia, aunque una pequeña parte se destinaba al comercio para obtener beneficios. En cuanto a la industria, por aquel entonces más bien podríamos definirlo como artesanía, y realmente España exportaba materias primas e importaba bienes manufacturados. Lo que sí comenzó fue a destacar las zonas de Vizcaya y Guipúzcoa, zonas tradicionalmente industriales de España, donde ya por aquel entonces comenzó a desarrollarse fuertemente la industria metalúrgica, principalmente debido a la demanda en alza de las armas por las constantes guerras. El comercio era mayoritariamente con Inglaterra y Flandes, que unos pocos años más tarde pasaría a ser español. Por su parte, en la Corona de Aragón se derogó los excesivos impuestos que estaban ahogando a la agricultura. Con todo esto y con la incorporación de nuevas tierras dentro de la Corona de Aragón, como el sur de Italia y algunas islas en el Mediterráneo, se desarrolló mucho su comercio, especialmente en los puertos de Barcelona y Valencia. Tras los reyes católicos y saltándonos una línea sucesoria, llegamos a posiblemente la época más importante del Imperio Español, cuando realmente podemos hablar de España como una nación, el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano, de la dinastía de los Austria. Con ello prácticamente toda Europa pasaría a estar bajo su mando, y entraríamos a la dinastía que reinaría sobre el Imperio Español apodada los Austrias Mayores, posiblemente la época de mayor esplendor de todo el imperio. La época de los Austrias Mayores se incluye únicamente a Carlos I y Felipe II, abarcando la época que prácticamente de todo el siglo XVI. Con la rápida expansión española por el nuevo continente supuso la llegada de nuevos productos procedentes de las nuevas tierras a Europa, especialmente metales preciosos, que ya había pero no con tanta abundancia.
cosa que, como explicaremos posteriormente, acabaría no beneficiando a España, ya que su estancia en el país era temporal y siempre acababa en los países centroeuropeos, como afirmaba Adam Smith o Friedrich List en sus respectivas obras magnas. Tenemos que tener claro que durante esta época surge la expansión del mercantilismo y el afianzamiento de la sociedad consumidora. En aquella época la generación de la riqueza, al contrario que en la actualidad, no estaba relacionada con el trabajo y el valor añadido, sino con la posesión de metales preciosos. En 1537, con el objetivo de homogeneizar la moneda en España, se crea el escudo, con el que se pretende afianzar una estabilidad monetaria que tiempo atrás había sido imposible. Siempre se acababa en la vuelta al trueque. En cuanto a la hacienda, podemos afirmar que para mediados del XVI Castilla gozaba de una gran salud, pero a finales del mismo siglo, debido a los altísimos endeudamientos del Estado, principalmente debido a los costes de las muchísimas guerras en las que se encontraba metida España, junto con los intereses de los prestamistas, se volvía a estar en problemas y a principios del XVII se volvió al trueque. Siguiendo con la línea de la moneda, encontramos que debido a la ingente entrada de metales preciosos en España, se produjo una gran inflación, principalmente en la lana y el cereal. A todo ello, y centrándonos a nivel macro de la política económica del Imperio Español, encontramos que con Carlos V se produjo un altísimo incremento del gasto público del Estado, principalmente dedicado a financiar las constantes guerras que sufría España. Todos los gastos eran en la mayoría de las ocasiones superiores de los ingresos conjuntos de toda la corona, por lo que España debía tirar de crédito. Y es que los créditos, tanto a nivel público como privado, se hicieron generalizados, ya sea de pequeños o de grandes prestamistas. La mayor parte de estos préstamos externos provenían de familias alemanas como los Fugger y los Welser, y en mayor medida de las entidades italianas como la familia genovesa de los Doria. Estos prestamistas eran conscientes de las grandes posibilidades de la bancarrota que podía hacer por parte de la Hacienda Real. Sin embargo, sus negocios continuaban siendo rentables y además recibían enormes prerrogativas por sus servicios, por lo que el negocio se hacía más atractivo. En muchas ocasiones, como en los censos, que se trataba de préstamos a largo plazo, el tipo de interés era determinado por ley, concretamente en este caso de un 7%. Y es más, hay que tener en cuenta que Carlos I estableció un tipo de interés de referencia respecto al cual era legal, y superado ese tipo de interés de referencia, que es de un 12%, se consideraba usura. El problema de la deuda era tal que el rey Felipe II se vio obligado hasta en 3 ocasiones a anunciar la bancarrota de la hacienda pública, a pesar de que posteriormente logró renegociar los intereses de la deuda y salir adelante, pero pone claramente de manifiesto la situación en la que se encontraba España. Es más, se fue viendo como poco a poco el dinero necesario para el buen desarrollo de las actividades productivas se destinaba a pagar los intereses derivados de todos estos créditos. En el ámbito puramente externo, los gastos de la corona en esta época parecían no dejar de crecer. Por un lado, las continuas guerras con Francia y con los turcos, la inacabable lucha contra la herejía y las revueltas en los Países Bajos hicieron prácticamente imposible desarrollar una política de austeridad. Todos estos gastos eran financiados mayormente por Castilla, base financiera de la política de Carlos I, en la cual la presión fiscal era altísima. La gran fuga de dinero era conocida por todos, siendo objeto de crítica, como se puede ver en las líneas de Francisco de Quevedo en su poema Poderoso caballero es don dinero, escrito en el año 1603, en las cuales se habla de dónde provenía el oro, América, y su posterior destino, Génova, en clara referencia a los banqueros extranjeros, tan determinantes dentro de la política económica española en el siglo XVI. En materia de impuestos la situación era complicada y la corona de Castilla soportaba casi todo el peso de los impuestos, mientras que la de Aragón estaba más liberada. Encontramos dos tipos de impuestos: los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios encontramos principalmente las alcalabas, que era un impuesto que llevaba 200 años en funcionamiento y que consistía básicamente por volumen de venta, un impuesto del 10% a las ciudades. En este sistema las ciudades se comprometían a pagar a una cantidad fija al cambio de poseer el derecho de cobro de su propia ciudad, lo que congeló la presión fiscal y fue bastante favorecedor para el desarrollo comercial. Carlos I intentó cambiar esto por las necesidades del Estado, pero no lo consiguió. Únicamente consiguió que se aumentase un 13% en un periodo de 40 años, lo que, teniendo en cuenta la inflación, supuso una disminución del 30%.
Sin embargo, el otro impuesto, apodado extraordinario, era personal y directo. Principalmente afectaba a las zonas rurales y no paraba de crecer debido a las altísimas necesidades de la hacienda real. Felipe II intentó una agresiva política subiendo mucho este impuesto para sanar las deudas del Estado, pero no consiguió solucionar este problema. Es más, el Estado se declaró en 3 ocasiones en quiebra, como ya hemos comentado. En cuanto a los sectores productivos, prácticamente el 90% de la población se encontraba trabajando en el sector primario, a pesar del éxodo rural hacia las ciudades. Además, los productos manufactureros eran hechos con un método rudimentario y primitivo. No podemos dejar que la gran parte de los productos producidos en la España del siglo XVI fueron aceite, vino, cereales y lana. Por último, queda destacar la ciudad de Sevilla, donde se estableció la casa de contratación, por la que se llevaba todas las transacciones en España y pasaba todo el comercio, en especial el monopolio de España con las Américas. Y ahora comenzamos con la época de las Austrias Menores, época en la que comenzaría la decadencia del Imperio Español como primera potencia mundial. Encontramos 3 monarcas, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Este periodo se encuentra en el siglo XVII entero. Destaca que al contrario de los Austrias mayores, los menores no se interesaron para nada en todas las labores del gobierno del Estado y por ello surge la figura del gobernador de la corona, tal como el duque de Lerma o el conde duque de Olivares. Durante el reinado de Felipe II se aplicó una política conservadora en la que no se metió en muchos líos. Felipe IV hizo todo lo contrario y se acabaron independizando los Países Bajos y Portugal. Por último, Carlos II no pudo hacer nada debido a su débil salud. Por ello, a pesar de que fue el siglo de máximo esplendor cultural de España, apodado el siglo de oro, económicamente fue un desastre. En este siglo lo que vamos a encontrar es un declive del Imperio Español, que se queda anclado en su glorioso pasado, provocando que pase de ser la primera potencia a un segundo lugar por detrás de principalmente Inglaterra y Países Bajos. No ya por el imperio colonial, sino por el dominio y enorme desarrollo de estos países en el área económica, en la que destacan enormemente. Es más, no es casualidad que tan solo un siglo más tarde sucediese en Inglaterra el acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. La primera revolución industrial. Pero de esta crisis que sufría España, vamos a comentar los puntos claves de la misma. El primero de todos es la crisis rural y artesanal que sufre España, principalmente motivado por el agotamiento del modelo productivo que ya se comenzaba a hacer patente a finales del siglo anterior, pero en aquel momento era ya mucho más evidente. Aún así, cabe destacar que fue distinto según las zonas de España, ya que en el norte sí hubo un crecimiento de la agricultura, principalmente por los productos importados de las Américas. Respecto al sector artesanal es un poco más complicado, ya que se combina la falta de un mercado interior al que vender, ya que dentro de España existían multitud de aranceles para el comercio dentro del país en sí. Además, era una pequeña parte de la población la que tenía acceso a este tipo de productos que se veían como súper exclusivos. Todo ello sin olvidarnos que tuvo mucho que ver con que este sector fue asfixiado debido a los altísimos impuestos. Es decir, un empresario que quería montar un negocio de artesanías debía soportar una altísima carga tributaria que en otros sectores ya no existía. De esta manera, en vez de incentivar la inversión e innovación, las inversiones se destinaban a medios improductivos para acabar viviendo de las rentas. El segundo gran motivo de esta crisis económica la encontramos en la crisis comercial. España se había conformado en el siglo pasado como la mayor potencia del mundo, teniendo el monopolio del imperio más vasto jamás visto en un país europeo. Pero con el paso de los años, las colonias españolas comenzarían a tener más independencia y se desarrollarían económicamente. Además de todo esto, se ve que el monopolio cada vez se hace más imposible debido a la ingente llegada de comerciantes extranjeros que iban a hacer negocios y a los piratas, principalmente ingleses, que se dedicaban a robarle a los barcos españoles para el comercio. Mientras que el resto de grandes potencias europeas corrían la idea del mercantilismo, que es básicamente un proteccionismo en el que se debe mantener una constante balanza comercial favorable para poder continuar eternamente en el desarrollo económico favorable para su propio país. En cambio, en España se seguía anclado en las estructuras antiguas del siglo pasado. Para ello simplemente debemos comparar cuándo aparecieron las famosas compañías. En España, en 1728 tiene lugar la creación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, en claro contraste con la Compañía de las Indias Orientales Holandesas, creada en 1602. Además, como ya hemos comentado, el comercio interior era muy complicado, debido a la alta presión fiscal, a los altos aranceles interregionales que los hacían muy poco rentables.
Por último, debemos comentar que en el terreno económico, en el siglo XVII, España sufrió una gran inflación, principalmente motivada por la gran inestabilidad de las monedas, que se tuvieron que acuñar algunas nuevas, quitando los metales preciosos debido a su, irónicamente, escasez dentro del país, y en mayor o menor medida por la ingente entrada de dinero a España, ya sea por los metales provenientes de América o de las exportaciones. Además, el sistema monetario de cada reino de la corona era completamente distinto, por lo que era prácticamente imposible poner las cosas en orden. Por último, debemos comentar, para entender mejor la crisis que sufrió España en el siglo XVII y el declive del imperio, hay que tener en cuenta la situación social. Principalmente en España se produjo un enorme descenso de la población, es más, hay datos que apuntan a que la población se redujo en hasta un 25%. Aún así fue diferente según la zona, como ya hemos comentado, ya que en el norte, principalmente Galicia, Asturias y País Vasco, creció la población. No así sucediendo en el interior de la península, que los estudios revelan que se pudo haber reducido entre un 30 y un 50%, aunque destaca la clara excepción de Madrid por ser la capital. Todo esto se debe a las constantes guerras, las continuas pestes que asolaron el país y al colapso de la agricultura, por lo que no se podía siquiera en muchos casos alimentar a la población. Además, en sí podemos entender la población española en la que, al ser una sociedad anclada en el pasado, era completamente imposible la escala social, por lo que se perdían los incentivos de cualquier esfuerzo. Además, estaba muy mal visto, al contrario que en el resto de países europeos, que la nobleza participase en labores administrativas o que crease negocios. Asimismo, no debemos de olvidarnos de la inestabilidad del país por las continuas guerras y la persecución religiosa, por la cual se expulsaron a moros y judíos del país, abriendo más adelante la posibilidad a una conversión, aunque estaba muy mal visto socialmente. Y hasta aquí la apasionante historia económica del Imperio Español en la época de los Reyes Católicos hasta los Austria, época con muchos altibajos pero sin duda interesantísima y que merece ser mirada unas cuantas veces por sus grandes contrastes. Próximamente traeremos la segunda parte, esta con los Reyes Borbones, reyes que trajeron a España multitud de cambios impulsados desde Francia, pero bueno, eso es tema para otro vídeo. Por último, no os olvidéis de dar like y suscribiros, ya que eso me ayudaría un montón a seguir creando contenido. Un saludo y hasta la próxima.